un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. El término vector proviene del latín vector, vectoris, cuyo significado es el que conduce o el que transporta. Los vectores se representan gráficamente con una flecha. Asimismo, cuando deben ser expresados en una fórmula, se representan con una letra coronada por una flecha, como podemos ver en el ejemplo 1. Magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que, además de representarse con un número y una unidad, requieren también ser expresadas en el espacio con una dirección y un solo sentido. Es decir, con un vector, esto las distingue de las magnitudes escalares, las cuales solo requieren un número y una unidad. Son ejemplos de magnitudes vectoriales las siguientes: velocidad, desplazamiento, aceleración, impulso, fuerza, peso, potencia, campo eléctrico, campo magnético, campo gravitatorio, energía térmica, torque y momentum. Características de los vectores. Los componentes de los vectores que definen sus características son los siguientes, los cuales podemos ver en la imagen. Módulo o magnitud. Se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento de recta. Dirección. Se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario, con el cual forma un ángulo. Sentido. Se refiere a la orientación del vector indicado por la cabeza de la flecha del vector. Tipos de vectores. Vectores nulos. Son aquellos donde origen y extremo coinciden y por lo tanto el módulo o magnitud es igual a cero. Vectores unitarios. Son aquellos cuyo módulo es igual a uno. Vectores fijos. Son aquellos que expresan un punto de origen además de un extremo, el cual está determinado en un punto fijo del espacio. Suelen usarse, por ejemplo, para expresar la fuerza aplicada sobre dicho punto. Para representarlos se dice que el punto de origen es A y el extremo es B. Vectores paralelos. Están situados en rectas paralelas, pero poseen un mismo sentido o contrario. Vectores opuestos. Se caracterizan por tener la misma dirección y magnitud, pero su sentido es opuesto. Vectores concurrentes o angulares. Son aquellos cuyas líneas de acción pasan por el mismo punto, es decir, se intersectan. Vectores libres. Son aquellos vectores cuyo punto de aplicación es indeterminado y por lo tanto libre. Vectores equipolentes o iguales. Son aquellos vectores con igual módulo, dirección y sentido. Vectores coplanarios. Son aquellos que están en un mismo plano. Vectores colineales. Sus líneas de acción se encuentran sobre una misma recta. Vectores axiales o pseudovectores. Son los que están ligados a efecto de giro. La dirección señala el eje de la rotación del segmento. Vectores equipolentes. Dos vectores son equipolentes cuando tienen igual módulo, dirección y sentido. Vectores libres. El conjunto de todos los vectores equipolentes entre sí se llaman vector libre. Cada vector fijo es un representante de vector libre. Vectores fijos. Un vector fijo es un representante del vector libre, es decir, los vectores fijos tienen el mismo módulo, dirección, sentido y origen. Vectores ligados. Los vectores ligados son vectores equipolentes que actúan en la misma recta, es decir, los vectores fijos tienen el mismo módulo, dirección, sentido y se encuentran en la misma recta. Vectores opuestos. Los vectores opuestos tienen tienen el mismo módulo, dirección y distinto sentido. Vectores unitarios. Los vectores unitarios tienen de módulo la unidad. Para obtener un vector unitario de la misma dirección y sentido que el vector dado se divide este por su módulo. Vector concurrentes. Los vectores concurrentes tienen el mismo origen. Vectores de posición. El vector OP que une el origen de coordenadas O con un punto P se llama el vector de posición P. Vector linealmente dependientes. Varios vectores libres del plano son linealmente dependientes si existe una combinación lineal de ellos que sea igual al vector cero, si que sean cero todos los coeficientes de la combinación lineal. Vectores linealmente independientes. Varios vectores libres son linealmente independientes si ninguno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los otros.
Vectores ortogonales. Dos vectores son ortogonales o perpendiculares y su producto escalar es cero. Vectores ortonormales. Dos vectores ortogonales son A. Si su producto escalar es cero. B. Los dos vectores son unitarios. ¿En qué más se puede ver vectores? Los vectores se pueden ver como en el día a día, como en diferentes áreas, como vector en matemáticas. En matemáticas, el área de cálculo vectorial, vector es un segmento de recta orientado que depende de un sistema de coordenadas en el cual se puede llevar un importante número de operaciones como suma, resta, descomposición, ángulo entre dos vectores, etc. Vector en salud. En medicina, vector es todo ser vivo y orgánico capaz de transportar virus, bacterias, hongos o parásitos de un ser infectado a otro sano. Por ejemplo, el mosquito Aedes es el vector del dengue y de la fiebre amarilla, es decir, es el responsable de transportar a la gente que transmite la enfermedad. Acá les adjuntaré los links de donde yo saqué la información mostrada en esta presentación. Muchas gracias por su atención.